Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Ven a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí Mesa de Campeones. Después de que el equipo periodístico estuviera dividido, transmitiendo lo que pasó en Oberá Misiones con el turismo nacional, lluviosa jornada con victoria para Jorge Barrio, que se aproxima a quien es todavía holgado líder del torneo, Julián Santero. Vamos a tener todos los detalles, el análisis de lo que pasó con las competencias y también lo que pasó con la Fórmula 1, porque estuvo Orlando Ríos ahí, enviado de campeones a Hungría, donde se presentó la categoría máxima con la presencia de Franco Colapinto. Se había despertado expectativa el sábado después de una buena clasificación para quedar 14, ganándole a su compañero de equipo Pierre Gasly, pero como lo describió Franco, terminada la competencia, termina siendo un desastre y hay varias cuestiones para atender que en un ratito estamos desarrollando. La largada que fue mala de él, que perdió 4 lugares, no tanto la largada no fue, pierde la posición con Kimi Antonelli, queda como atrapado ahí sin espacio para ir, pero sí hay un error importante en la curva número 2 donde desliza y ahí pierde 3 posiciones. En definitiva, nadie perdió tanto como él, cayó del lugar 14 al lugar 18. Y después, esto que por supuesto resuena en todas las redes sociales, este doble error técnico de Alpine con su auto en las detenciones que fueron larguísimas en los boxes, que le hace perder tantos segundos y que termina condenándolo a quedar tan retrasado en el último lugar. Termina 18 la carrera y por una penalidad de Pierre Gasly, si no hubiera sido el último que terminaba la competencia. Hay un buen ritmo de Franco, es cierto, pero trabajando solo, casi sin pilotos a lo largo de toda la competencia, con aire limpio. Bueno, está Lonchi Leñani, está Pablo Culela, Andrés Galazo, arribado finalmente con Nanetti, con Claudio, con Mariano Riviere. Arrancó el avión, ¿no? Por suerte. Arranca. Bien, buenas noches. Arrancó. Hubo un inconveniente de carácter técnico con el cierre de la puerta. Perdón, conveniente humano. Más humano bueno, que técnico. Eso habrá que la autoridad aeronáutica de verano. Estoy un poquito lejos, a años luz de poder determinar, pero no cerró la puerta. No cerró la puerta y sin puerta no se vuela, ¿no? Iba a estar un poco fresco con la puerta abierta. Entonces, no cerró la puerta porque dejaron la escalera puesta cuando movieron. Hay un inconveniente ahí que, bueno, no. Pero llegaron, acá están. Lo que uno dice aquí lo tiene que decir allá también. Bueno, recibimos la instrucción cuando todo el mundo estaba atado, ya para partir. Se suscitó eso y bueno, una especie de charter, ¿verdad? Sí. Con corredores, directivos, y bueno, a pasar la noche como corresponde, cumplir los protocolos. Y hoy a la mañana hemos regresado. En un minuto estamos con Jorge Barrio, que ya lo tenemos en línea, ¿eh? Jorgito habrá venido por tierra, vino mucho mejor. Sí, vino mucho más rápido que ustedes. Y lógicamente, sí. Hola, Lonchi, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que, por un lado, lo que decías vos, frustrante lo que pasó con Franco, teníamos otra expectativa el sábado luego de la clasificación. La carrera, un carrerón, una definición de lo que va a ser, en definitiva, de aquí en más las 10 rounds entre Lando Norris y Oscar Piastri, que terminaron ahí encerrados en menos de un segundo a un par de autos que tiró Piastri en la curva número 1. Qué cerca estuvieron de engancharse, ¿no? Hacían todos los mecánicos de McLaren. Y bueno, el TN que tuvo 2 muy buenos espectáculos en lo que denominábamos con Andy el fin de semana el Spa-Francorchamps de Argentina, ¿no? Sí. Con las subidas, las bajadas que tiene el circuito de Oberá. Hemos tenido 2 muy buenas carreras. Hola, Pablo. ¿Cómo les va? Sabés que en las últimas horas empezó a vincularse determinada información sobre qué pasó en Alpine. Algo pasó. Sí, algo pasó. Yo no creo un problema técnico, en un error humano. Y lo que se dice, está en investigación la situación, es que hubo un problema con el software
que vincula en todo el sistema, en todo este procedimiento que tiene un montón de pasos y de cosas, la pistola neumática con la luz verde. Entonces como que el procedimiento estaba terminado, pero no se encendía la luz verde, entonces es como que en definitiva no te liberan y son esos segundos de duda que lo hundieron en el fondo del mar a Franco, ¿no? Sí, porque la primera detención es más larga todavía, más tiempo queda, 11 segundos, queda despegado de todos, Franco, ¿no? Hay una temprana ingreso, la estrategia era entonces con medias y después 2 paradas con las duras, pero queda tan despegado del resto que se hace imposible la recuperación, ¿no? Ya volvemos con el tema Fórmula 1, por supuesto. La satisfacción de ganar, por supuesto, Jorgito Barrio, un abrazo grande, y también de hacerlo en las condiciones, ¿no? Porque estaba dudosa la elección, podía caer para un lado o para otro la moneda, porque estaba mojado, estaba lluvioso, no se definía el tiempo, hay mucho de acierto y mucho también de talento para manejar el auto en esta condición. Un abrazo ganador, ¿cómo estamos? Tocayo, buenas noches, buenas noches para toda la mesa, un saludo. Sí, no, una previa, un fin de semana ideal, ¿no? Y uno lo mira digamos, el resultado fríamente y ve Paul serie final y dice, este se fumó un pucho. Pero lo que fue la previa a la final y acertar, ¿no? Que fue clave, la puesta a punto, nada, en un momento que no se sabía qué iba a pasar. O sea, la clase 2 parecía que estaba para liso, termina ganando el auto liso, pero sobre el final arranca la lluvia fuerte, termina la clase 2 y se larga de nuevo torrencial. Nada, o verá. Y después vamos a pregrilla y sale el sol y decís, ¿y qué hago? Yo ya había tomado la determinación de ir con auto para piso seco y a los 5 minutos arranca a llover fuerte y los cambios que hacíamos tardaban unos 30, 40 minutos, ¿no? Entonces tenía que tomar la decisión, ponerle que por la vuelta 5 o 6 de la clase 2 y ya no podía esperar más, iba por las 7, 8 y ya los chicos dijimos, ya está, vamos para seco y arranca con un chaparrón que decís, dale. Pero bueno, se disfrutó la carrera al final. Sí, tal cual. Y veíamos a pilotos esmerándose para mantener los autos arriba de la cinta asfáltica. Vamos a poner el resumen de la competencia. Andy Galazo la relataba junto con Lonchi Leñani, que están acá haciendo alguna consulta. Mariano Riviere, que estaba caminando en los boxes. Así arrancaba, era para equivocarse, ¿no? También porque la pista no se decidía, el clima no se decidía, Andy, ¿no? Claro que sí, la visibilidad también que afectó a muchos pilotos. Por caso, al puntero del torneo, Julián Santero, que tuvo un leve despiste, pero por falta de visibilidad. Exacto. Porque ya se le había acabado el agua para precisamente limpiar el parabrisas, ¿eh? Estamos con la acción. Lonchi, estaban ahí Barrio, Chapur, los ganadores de serie. Ursera a sus espaldas, Lugón. Así es, las primeras vueltas obviamente se mantuvieron las posiciones, se largó con obviamente los vehículos detrás del auto de seguridad. Ahí viene, bueno, el despiste de Tiago Martínez que termina Andy involucrando a Brian Quevedo. Que se diría Argento hizo un agujero en el horizonte, ¿no? Porque menos mal que estaban los cañaverales pero cuando agarró el pasto, obviamente. Claro. Bueno, salió el primer auto de seguridad allí y todo se reanudó. Al comienzo, bueno, veíamos la lucha entre Chapur, Ursera, Rodrigo Lugón, Franetovich, que fue muy intensa, ¿no? ¿Cómo era la pista en este momento? ¿Cómo estaba, Jorgito? Difícil. Las primeras vueltas era para goma de piso mojado, digamos, goma con dibujo. Pasa que todos pensábamos en que, digamos, hasta antes de salir a pista y de engrillarnos, que pudieron como 30 minutos, que ahí, digamos, quedó claro que iba a terminar siendo una final de piso seco, más teniendo el antecedente de la clase 2, que hasta con una pista ahí, más o menos, la goma de piso seco era más rápida que la de lluvia. Hasta antes de eso parecía lluvia, ¿no? Pero nada, sabíamos que de no llover de nuevo iba a terminar siendo seco sobre las primeras 3-4 vueltas no, pero el resto de las vueltas sí, y nada, las primeras, hasta que se hizo una huellita estaba brava la pista, pero pensé que iba a ser peor, porque cuando ves el asfalto brilloso decía acá no frenen el auto y muchas veces frenaba. Perdón, Jorgito, bueno, mientras charlas ahí van intercambiándose el segundo lugar, atractivo esto, ¿eh? Particularidad de Chapur pasó de segundo a cuarto en la octava vuelta y en la novena volvió a ser segundo, volvió a superarlo
a Ursera y a Rodrigo Lugón en una lucha increíble, Andy. Sí, señor. La lucha por el segundo lugar se tornó lo más atractivo con la distancia que Jorgito había realizado en el primer tramo. Lo importante, Jorge, para vos y el equipo, que con 3 pisos diferentes tuviste siempre la primacía, porque clasificaste con un sábado lindo, la mayor cantidad de lluvia en la serie y la final con este intermedio. Sí, claro, casi 4 te diría, porque era semi mojado, semi seco, mojado del todo y seco del todo. Tocó variado el fin de semana, ¿no verá? Una final, bueno, el año pasado fue loca, ¿no? Esta, por suerte mía, fue tranquila, porque no estaba como para ganarla y cortar clavo, ¿no? Si se puede ganar tranquilo, se gana tranquilo. Más con la diferencia que hice, me sirvió muchísimo, porque después al final venía rápido Ursera, y me hubiera presentado batalla si lo tenía cerca, pero nada, ya había hecho el esfuerzo, me había separado y nada. Tuve un gran auto todo el fin de semana, como decís, polen seco. La primera que hago con el Cruz, gané una serie en lluvia completo y la gané con contundencia, contra mi serie y contra el tiempo de la otra, que fue más peleada, que la terminé ganando Chapur largando de atrás. Y bueno, en la final, las primeras vueltas, me presenta un poco de pelea Facu, pero se termina pasando en el frenaje de abajo y bueno, ahí ya se condenó, ¿no? Porque se arrancó a pelear con Ursera, se metió en el medio Lugón, después llegó Gassman y ya está. Cuando se hizo pelea de 4 y no paraban de pelearse, a mí me hicieron una gauchada, ¿no? Porque me pude escapar bien y sin hacer mucho esfuerzo. Esa es la realidad, sin hacer mucho esfuerzo pude hacer diferencia, pero sí, la final como el resto del fin de semana tuvo un auto dominador. Tiene 3 vueltas con esa pista inestable, encerradas en 25 centésimos. Cuando atrás pasaba de todo, pero la perfección de su manejo, ¿no? Hay 2 circuitos que ganar, como es Termas de Río Hondo y este de Oberá. Podría agregar el 9 de Buenos Aires, que ya no se usa prácticamente, donde los pilotos se destacan. Uno ganó Santero, en otro ganó Jorge, pero ayer su carrera fue impresionante. Por supuesto que todos estábamos concentrados en lo que pasaba detrás de él. Y exigió la bandera negra, la imagen que veíamos hace un ratito, ¿no? Sí. Por la consecuencia que sufre Joel Gassman, se rompe la delantera izquierda y con la bandera negra es excluido Rodrigo Lugón. Por eso ese bloque tan importante que luchaba por el segundo puesto se vio de repente disminuido en 2 autos, nada menos. Vos sabés que me parece que lo que se sanciona es la consecuencia, pero la maniobra, o sea, deja el lugar Rodrigo Lugón. Esta, bueno, Jorge ha corrido en karting, ahí ha empezado, es una maniobra muy de karting. Me da la sensación que en realidad deja el lugar, lo que pasa que lo que se sanciona es la consecuencia, ¿no? Un ratito antes, Franetovich había visto el espejo que se zambullía Castellano y dejó el lugar para que doblasen los dos. Pero bueno, es un instante, ¿verdad? Además de la forma en la que pegan, se le daña el auto a Gassman, porque por ahí en la maniobra puede haber más chapa y no esa consecuencia. Me hizo acordar a lo de Termas con Truco, que el golpe fuerte en la rueda que le arrancó con Agrelo. Le arrancó una rueda. Para equivocarse, ¿no, Jorge? Porque lo que dice Lonchi, estaban los autos difíciles de manejar, particularmente complicados, ¿no? Los frenajes. No, y aparte sacá eso, los de atrás venían peleando posiciones y huella había una sola, entonces quería hacer una maniobra como la de Lugón, te corre el radio y tenés que frenar por el agua. Y si bien el lugar está, el tema es que él termina frenando por una parte que no estaba tan transitada como por donde venía Gassman. Porque yo te digo, porque me pasó en la final de venir solo, frenar un poco más cuardeado y pasar de largo de trompa, un poco. Pasa que él todavía tuvo que estirar más la maniobra para llegarle a la puerta y cuando Gassman nunca lo ve, y la realidad es que el golpe es tan desafortunado donde sucede que le arrancó una rueda. O sea, sí, obvio, se viene hace muchas carreras, esa es una discusión que se sanciona por consecuencia, pero nada, también una maniobra que no sé qué tan bien hubiera quedado si pega en la puerta, pero sí, fue rueda con rueda y queda tirado, así que no había ninguna duda que la sanción iba a estar. Jorgito, estamos en el final del bloque. Agradecerte por tu presencia
Achicaste el campeonato, pero la eficacia de Santero, que termina cuarto, hace que es 39. 49. 49. Hay puntaje y medio en la última, es decir que tenemos 42, 63 puntos en la última carrera. ¿Y la de Buenos Aires da más puntaje? Puntaje y medio, claro. Puntaje y medio. O sea, va a ser importante titulares para y la ella, mitad ¿no? del O sea que el invitado. Emiliano Spataro va a tener que capturar el mejor el medio puntaje, que es lo que captura el invitado para el titular, ¿verdad? En este caso, como es Jorgito, ¿no? Con lo de Gassman y Lugón rescató 2 puestitos de la galera y Claro. Santero, ¿no? Claro. Para Sí, sí. los puntos Y de si no era diferencia que sexto, venía claro. contándole. Hay que seguir siendo eficiente. Sí, no, es que yo, lo mío no tiene que ser eficiencia, casi que perfección, porque son muchos los puntos. Y la verdad que hasta cuando parece tener un fin de semana malo, se abren puertas que uno no tiene en cuenta. O sea, después la vi la carrera, una carrera que venía para sexto y ahí ya era otro del cantar, porque achiqué 15 en el total del fin de semana, siendo perfecto. Los puntos de la pole, lo de la serie, lo de la final, achiqué 15 nada más. Y uno mire y un mal fin de semana que tuvo, llegó cuarto. Está bien, tuvo esos 2 puestos, que también hubiera sido sexto, ¿no? No hubiera tenido un mal resultado dentro de todo. Entonces es difícil. Y uno, si mira mi campeonato, tengo 5 podios y 3 fatalidades. Y si vos mirás la brecha del campeonato, ahí tenés dónde está el problema, ¿no? Que Santero no tuvo ninguna fatalidad y todo, o podio dentro de los 5, entre los 7. Y yo tuve 5 podios y 3 fatalidades. Digamos, la que llegué en el podio y las otras 3 que he tirado por X cuestión. Volviste a ganar. Bueno, métete en el mar, en Pinamar, que está lindo para festejar la victoria. Hermoso. Abrazo, Jorgito. Ahora desfilo un ratito con los pingüinos, a ver, marcho un ratito. El ganador del TN, el simpático Jorge Barrio. Hacemos una breve pausa y seguimos con mucho más análisis que ha dejado el fin de semana automovilístico. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Bien, vamos a la Fórmula 1 y lo que pasó en estos primeros 40 segundos que significan el retraso de Franco Colapinto en el inicio del Gran Premio de Hungría y que iba a pasar luego con las paradas, con las detenciones en los boxes, las 2 paradas que fueron de mucho más tiempo de lo que es habitual. A ver. Y Ferrari celebraba lo que era largar desde el primer lugar con Charles Leclerc. Ahí viene avanzando el auto. Normal. Sí, normal. Se pone a la par de Hamilton, que es el auto que está ahí adelante. En este momento aparece por la izquierda. Va por afuera, sí. Antonelli. Queda trabado ahí Franco, como estrangulado, porque adelante viene Sainz. Es que tiene que levantar porque Claro, no tiene no hay espacio. lugar. Está de un lado Hamilton, del otro Y acá es donde Antonelli. viene el error, Pablo, porque él se tira por afuera para tratar de recuperar la posición con Antonelli y ahí lo pasan. Ocon pasó, ahí pasa también Albon y Hülkenberg, que es el que queda delante de él, ¿no? Se pasa mucho, fíjate, Se pasa va con mucho. las 4 ruedas Sí. a la zona pintada. Arriba, adelante, fue impresionante la largada también. Bueno, vos fíjate también ahí el ganador, Lando Norris, o sea, también lo que perdió Sí. en el comienzo, creo que hasta Piastri, yo no sé si no hubo una intención de frenarlo un poco, ¿no? Piastri bien claro dijo que él corría contra Lando. Bueno, lo concreto que queda ahí en el 5º lugar. Bien Alonso y bien Russell también en la largada, Alonso ¿no? y superlativo, como siempre. Él dijo, aspiro a estar cuarto en el comienzo de la carrera, alargando como es habitual en él, ¿no? Tal cual. Bueno, de 14 a 18, atrás de él queda Gasly y atrás queda Tsunoda, que había largado desde boxes. Ya cambia la carrera, pero se hace una fila india muy compacta y en la vuelta 14, el primero que manda
a llamar el equipo Alpine para la detención en boxes para el cambio de neumáticos. Y pasa esto, la televisión no lo registra, pero después, claro, se detecta que hay una parada muchísimo más larga de lo habitual, lo que eran 2 segundos y fracciones, estuvo muy rápido, ahí está. Es en el neumático trasero izquierdo la dificultad. En las 2 paradas fue con el mismo neumático. Sí, pues fíjate que entra y sale la pistola. Esto que decías vos, Pablo, es muy probable que no le estuviera marcando esto de... Tienen una luz verde. Claro. Entonces, aparentemente como que la operación estaba culminada, pero al no encenderse el verde... Y la misma rueda. Vos dudás. A mayor sofisticación, mayor índice de riesgo. A la misma rueda, la trasera izquierda es. Sí. Sí. En una se demoró 11.1, 11 segundos una décima, en la otra 7 segundos 2 décimas. La mejor parada fue de 1.94 de McLaren. La de Gasly fue muy buena. Fue récord del año. Estuvo entre los 10 mejores, 2 segundos 4. O sea que tenés una diferencia enorme, ¿no? Con lo que pasó después con el auto de Franco. De 2,5, supongamos, hagamos promedio, de 2,5 a 11... Se perdieron en esa primera parada 8 segundos y medio. Es un problema con del auto de Franco, porque Gasly cambia neumáticos entre medio de las 2 paradas de Franco. Sí. Entonces, evidentemente, es un problema que pasa en el auto de Franco, que no da esa señal para poder liberarlo, ¿no? En el acumulado de las detenciones de boxes, porque además hay distintas estrategias, y Gasly paró solo una vez y Franco 2 veces, Franco está 56 segundos, 53 centésimos. Mirá cómo se asoma, Pablo, el mecánico de adelante, mira, dice, ¿qué pasa? Dice, sí. ¿Qué pasa ahí atrás? Claro. Está todo esperando, claro. Por Dios, dice Franco, por Dios, claro, cuando ve que se demora y ya queda solo en la pista, ahí queda solo y muy lejos del anteúltimo, muy lejos del anteúltimo, producto de esta detención, porque inclusive Hülkenberg, que tenía una penalidad de 5 segundos por haberse movido antes de arrancar, queda bastante por adelante de Franco, porque reiteramos, una parada normal de 2 segundos y fracción, si le sumas 5 que estuvo parado, pasa a ser 7, pero no 11, como es esta, ¿no? Después va a venir la segunda, donde se demoran no tanto, termina siendo de 8. Sí, 7 y pico. En el acumulado de las 2 paradas, el tránsito, no solo la detención por los boxes, son 56 segundos 53 contra 21 segundos 70 de Gasly, porque hace solo una parada. Tenés 34 segundos 83 centésimos. Pablo, ¿y hicieron 2 paradas? ¿Tenemos alguna referencia? Debe dar 13 segundos. Sí, claro. 13 segundos son más o menos. Pero a lo que voy, que él pierde 35 segundos en boxes contra Gasly. Sí. Y termina a 1 segundo de Gasly. Y en la nota que hace con Orlando Ríos, periodista de Campeones, y que hace también con Juan Fosaroli, presten atención porque Franco señala esto también como un dato importante para ver el perjuicio que esto trae aparejado, porque queda pocos segundos por delante de la punta. Entonces, hay decisiones muy estrictas para que cuando viene la punta hay que frenar, hay que dejar pasar, no obstaculizar, no hacerle perder ningún centésimo a los que vienen peleando por lo importante, porque es la carrera, cada uno hace su carrera, pero en esto hay una bajada de línea importante. Y fíjense que refiere a esto Colapinto cuando hablaba en sala de prensa o terminado ahí en la carrera. Nada, una largada, no fue mal la largada en sí, no tuve nada de gripa atrás, me fui afuera en la 2. Había ganado algún puesto y después perdí muchos, así que nada, una pena eso. Después paramos muy temprano, la primera parada creo que fue 10 segundos y la segunda 9 creo, así que nada, perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron 2 veces los mismos, porque paramos tan temprano, así que habré perdido otros 15, 20 segundos con los rizados, con la bandera azul de vuelta, así que nada, una carrera para el olvido. La verdad que no creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre, la verdad. Creo que la carrera en sí no fue buena, no la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores en largada, después en los pit stops. Nada, mal en general, no fue un buen día.
No fue un buen día, los errores, se hace cargo del propio. Franco cree que pasó un auto en la largada porque se pone al lado de Hamilton. En realidad no termina pasando a nadie. Y Antonelli toma una decisión difícil porque cuando vas por afuera, si alguno se pasa, te arrastra. Pero bueno, también a veces hay un canal de avance y así como Sainz adelante de él queda trabado en el tránsito, a él le pasa también. En momentos que quedás como estrangulado, que no podés ir más adelante porque tenés un auto 50 centímetros adelante tuyo. Y a riesgo ¿no? de torcer algo y quedarte ahí nomás. Entonces habrá pensado en eso también. Es y una de las curvas clásicas andiesas, ¿no? Claro, es un pasillo que se forma casi. Exacto. Y se juntó todo, la largada, la pérdida de 4 lugares, las consabidas 2 paradas a cambio de una sola de Gasly, y encima lo que comenta Pablo, el tema tecnológico, que marcaba, no marcaba, el cambio de la trasera izquierda, ¿no? Otra cosita no podía haber pasado. Pasaron cosas, ¿no? Sí, además, pero eso que dijo Franco, es una ¿viste? lástima porque no se ve reflejado muchas de las cosas buenas que hizo en el resultado final este fin de semana. Porque me parece que claramente desde que está en Alpine fue la vez en donde lo superó notablemente a su compañero, a Gasly, porque le ganó el tercer entrenamiento, le ganó la clasificación, fue más rápido en carrera, es cierto, le hizo 2 detenciones a estrategias diferentes, pero el promedio de todas las vueltas de carrera fue de 5 décimas también a favor de Franco sobre el francés. Esto que decíamos recién, perdió 35 segundos más que Gasly en los boxes y terminó 1 segundo detrás, por delante luego de la sanción de Gasly, pero en pista terminó atrás, pero a 1 segundo, o sea, le recuperó 34. Hay muchos aspectos positivos. Pasa que, claro, cuando ves que perdió 4 lugares en la largada, que pasó lo que pasó en boxes y que terminó en pista último, viste, es difícil también para el que no se interioriza de muchos detalles explicar todas estas cosas. Sí, igual, Pablo, es lógico que pase todas estas cosas en carrera, a todos los equipos le pasan. Por supuesto que en esta afición, digamos, sin mucho conocimiento, pasa a ser divertido. Las cargadas para Alpine. A ver, un Mercedes un día venía ganando botas en Mónaco, la goma no salió y recién el martes la pudieron sacar en la fábrica. Entonces, son cosas que pasan. Por supuesto que Alpine es el peor equipo en estos momentos dentro de la Fórmula 1, con falencias humanas y falencias técnicas, ¿no es cierto? Pero bueno, es una pena porque justo fue en un fin de semana que Franco estaba bien. En la comparación con Pierre Gasly, ¿no? Sí, esto es lo que se mira también, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1, el tema de la comparación con ellos dos, donde queda bien parado el fin de semana de Franco, más allá del error de la largada, pero esto de poder sostener un ritmo con respecto a Gasly, de quien hemos hablado maravillas, un hombre que no se discute, tiene su lugar en la Fórmula 1 y lo va a sostener y es requerido por otros equipos, es una buena señal, ¿no? Sí, porque además me parece que fue el fin de semana donde inclusive él se debe haber sentido más cómodo con el auto. Sí. En la previa, viste que dijo, curiosamente, la primera carrera, la de Imola fue donde mejor estuve. Yo creo que acá él encontró cómo manejarse con un auto que no es fácil y que es indócil. Sí, las cosas positivas, para él la confianza de saber que le puede ganar a su compañero de equipo, ¿no? Esto creo que de lo positivo. Hay 4 semanas ahora donde no va a haber actividad en las fábricas, pero bueno, para él creo que positivo, era mucho mejor haber conseguido un muy buen resultado, pero también puede haber sido peor que Gasly le ganara nuevamente, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que para él esto es importante. Cuando hacíamos el seguimiento ayer con Lonche en lo que era el momento de la carrera ahí en Continental, veíamos como que había una gran diferencia que después cuando uno repasa la cámara on board, esto que dijo Colapinto, a él, si bien pierde una vuelta, lo pasan 2 veces los líderes. Y en esto él tiene que, por momento venía en 1.21.5, 21.6 y se iba a 24. Él después recupera la vuelta cuando paran a cambiar neumático y después lo vuelven a pasar. O sea que lo que pasa una vez, esta oportunidad le pasó 2 veces a él por haber quedado tan atrasado con ese retraso en el cambio, ¿no? Son segundos, él decía 20 segundos. No sé si eran 20, serán 15. Se le suma también en esos y tuvo la ventaja de haber girado libre porque fue casi como un entrenamiento en soledad, porque él queda con aire limpio. Esto también hay que considerarlo en el ritmo, ¿no? Gasly siempre vino con auto cerca y Franco
que tuvo mejor caucho, porque al hacer 2 paradas venís con mejor caucho, viene suelto, viene libre, casi que corrió sin duelos, una carrera distinta, no le tocó En un momento hacer. en la transmisión dijimos que era el tercero más rápido en pista, un piloto experimentado, me mandó un mensaje, muy ligado a campeones, y me dijo, sí, pero también no estará quemando la goma, o sea, también estas cosas, ¿no? Que obviamente son las interpretaciones que hacen los pilotos, es tanta la información de una carrera, que bueno, obviamente después se analiza todo lo positivo y lo que hay que mejorar. De hecho, esto que fue puesto 18, ponele que hubiese salido todo lo más redondo posible. Y no estaba más que para un puesto 14, 13 con mucho optimismo. Sí, sí. El tema principal. Demasiado, sí. Hay Era auto- más hay 14 o muchos, 15, me parece. Es que por ahí clasifica 14, pero vos decís, si lo tenés atrás a Antonelli, como lo tuvo atrás a Hamilton en Bélgica, naturalmente que te van a ganar. En una carrera no hay forma, a no ser que abandonen, pero son autos que están 100 siempre, y Albon no tuvo una buena clasificación, pero se sabía. Te puede durar un ratito el Williams atrás con Albon arriba, ¿no? No pudo sostener tampoco Leclerc la primacía, ¿no? Tal cual. Con los poderosos naranjas que venían detrás. En un circuito difícil de pasar. La primera parte estuvo bien Ferrari, para ir redondeando, ¿no? Estuvo fuerte la Ferrari. Sí, cuando hizo el cambio del segundo juego de neumáticos duros, evidentemente ya con tanques vacíos, la inestabilidad del auto no servía para poder pelearle a los McLaren. Y cerramos el bloque. Sí, no, a propósito de Ferrari, dicen que Leclerc pedía otra altura del auto, donde el auto es más competitivo, y como no se la podían dar, cambiaron, que debe haber sido nada, las libras, la presión de las gomas para ganar eso en altura, y el auto se volvió otro auto. Vamos a hacer una pausa y después de regreso los quiero escuchar con respecto a esto, esta autocrítica tan severa que ha tenido Lewis Hamilton y la que Lonchi también ha referido hoy a la tarde en el programa de la Fórmula 1, exclusivo de la Fórmula 1, que se pone en el aire por el canal de Campeones, el Campeones Media, a las 4 de la tarde. Ahí venimos. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies. Sembrando futuro, cosechando éxito. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Orlando Ríos viajó especialmente al Gran Premio de Hungría y lo tenemos ahora en línea. Orlando, ¿cómo te va? Un abrazo, buenas noches para vos. Buenas tardes para todos ahí en Argentina y los escuchas de Campeones. Y la mesa que siempre nos recibe muy bien. Bueno, dominio del sábado de Leclerc y Ferrari. El domingo, como era de esperar, de McLaren, más allá de un comienzo bueno de Leclerc. Por donde quieras, por la carrera o por Colapinto, en lo que fue, finalmente señalábamos, una decepción por la expectativa que se había despertado en la buena clasificación el día sábado 14 delante de Gasly. Pero bueno, complicada la largada y complicadas las paradas, ¿no? Sí, un día para olvidar, como dijo Franco, una carrera para olvidar. Pero de todas maneras, bien, comienzo por Leclerc. Leclerc estuvo con capacidad para ganar la carrera más o menos hasta el 70% del recorrido, que fue cuando el coche se le empezó a venir atrás, digamos. ¿Qué le pasó? Las gomas le entraron en sobretemperatura. Y eso fue por una puesta a punto que hicieron con la presión de gomas para que el Ferrari, que venía muy bajo, no tocara
no tocara el suelo en la frenada o acelerando y que no se gastara la plancha de abajo y quedar fuera del reglamento como ya le había pasado antes este año. Y eso Leclerc no estaba de acuerdo en lo que hicieron los ingenieros y por eso protestó por radio. Y así fue que perdió casi como 30 segundos por ese fallo de Ferrari y eso facilitó que no solo que lo adelantara Piastri, que tardó bastante, sino también que le adelantara evidentemente Norris, que jugó a una sola parada, que se vio casi obligado cuando quedó cuarto, incluso detrás de Russell en la carrera, y se vio obligado. Pero Norris jugó una sola parada y acertó, evidentemente acertó, porque también Piastri perdió tiempo detrás de Leclerc. Y ya cuando tuvo que reaccionar en su segunda parada ya no le alcanzó para adelantarlo al compañero inglés. Orlando, la circunstancia del quinto lugar en la curva 1 para Lando Norris o en la curva 2 lo llevaron después a terminar consiguiendo la mejor estrategia para ganar la carrera. Efectivamente, perdón, dije cuarto, pero fue quinto, sí. Tú sigues muy bien el vuelta a vuelta, yo no puedo porque tengo que estar los ojos con Colapinto y con la carrera en general, no me alcanza la vista para todo eso. Sumale las copas del sábado a la noche. La copa del sábado a la noche, sí. Y la cicuta que nos quisimos tomar el domingo por la tarde. Como Colapinto, que el hombre no estaba ni enojado ni decaído, estaba como súper desilusionado. Bueno, bien, tema Colapinto. 2 veces el mismo fallo, evidentemente había algún problema con las tuercas o de las ruedas esas, o porque no es lógico porque tienen pistolas de reemplazo. Y después de la primera parada me imagino que habrán puesto otra porque no se vio la escena, yo no lo vi, pero tuvieron ese problema 2 veces. En total, Colapinto, Lonchi, tú me dices exactamente la cifra, pero Colapinto estuvo 11 segundos en la primera parada, menos 2,5, 3, pues me 8 segundos y medio de más que estuvo, más todo lo que estuvo en la otra, que serían 5 o 6 segundos, más tiempo que perdió porque le pasaron 8 banderas rojas cuando los punteros le venían adelantando, los coches más rápidos, y él calcula unos 20 segundos. Si tú sumas si tú restas a su tiempo los 20 segundos, podía haber estado 14º, 13º, 15º, peleando por ahí, que era más o menos la posición que había largado, porque era muy difícil adelantar en esta carrera. Cuando el Gasly adelanta, ha sido porque los otros empezaban a parar, porque recuerda que Gasly iba a una estrategia de una sola parada, empezando con duro y terminando con medios. Lo único que queda la incógnita es que no respondieron en ese día y que trataremos de averiguar, porque te dice muy poco Alpine, es qué pasó con el neumático amarillo al principio, que lo llamaron 13 vueltas, inclusive Franco dijo que lo llamaron prematuramente, los tiempos de él eran buenos y quizás podía haber tirado más. Con Gasly ese neumático duró 37 vueltas, inclusive hizo muy buenos tiempos al final cuando Tsunoda lo venía apretando a medio segundo, hizo las 4 mejores vueltas. O sea que todavía tenía un resto Gasly con 37 vueltas en ese neumático. No sé si Alpine se equivocó varias veces. La única equivocación de Colapinto fue perder 4 segundos al irse afuera en la maniobra de la largada. Correcto, sí, que significaron los 4 puestos. Pablo lo marcaba recién, aparentemente es un problema que tiene que ver con el software justamente, Sí, ¿no? Porque aparte es la misma rueda en los 2 casos, Claro, hay la algo trasera técnico, izquierda, ¿no? y en el medio cambia el neumático Gasly, que hace un cambio de neumático rápido, o sea que evidentemente es un problema que informarán en los próximos días el equipo Alpine, imagino. Ha trascendido. Eso es un problema, dicen que es un problema de software. Sí, que ha trascendido como que la operación Orlando estaba culminada, pero no encendía la luz verde, entonces ahí genera duda. Claro, es muy probable que el software lo hayan descargado gratis de internet. Bueno, a ver, Orlando, decíamos hace un rato, no olvidemos que un día a Mercedes, con todo lo que es Mercedes, la goma de Valtteri Bottas en Mónaco la pudieron sacar el día martes en la fábrica. Sí, suele suceder de todas maneras, si es el tema del software, evidentemente es un mecanismo de todo el sistema que tienen de las lámparas y de las alarmas y todo esto que está generalmente funciona, pero cada tanto falla. El problema es realmente lo criticable que falle 2 veces, porque la segunda vez podrían haber obviado el sistema y confiar más en el ser humano, porque no iban a perder 7 segundos. Claro. Si demora un ser humano en dar la salida o lo que fuera, es un segundo como mucho. Claro. Lo que pasa es que en el medio marca verde es como tenés riesgo de que a lo mejor Claro, pero se en el salga medio la rueda Gasly, después, ¿no? en el medio de Gasly anduvo bien. Entonces también te agarra esa duda, ¿no es cierto? Si el de Gasly anduvo bien,
pero evidentemente un problema del auto de Franco, ¿no? Como dice un sabio, el problema no es tropezar, sino enamorarse de la piedra, ¿no? En este caso pasó. Bueno, El medio vaso lleno, así es, correcto. Orlando, es que estuvo a la altura de Gasly con la Pinto este fin de semana, inclusive ganándole la clasificación y el tercer entrenamiento, ¿no? Estuvo en buen ritmo en la carrera, más allá de la diferencia de estrategia y que Franco fue libre durante buena parte de la carrera, pero son aspectos positivos que dejan, el resultado no lo fue, claramente, pero hay algunas cuestiones como para señalar, ¿no? Vos que has estado ahí cerquita. Sí, mira, hay cosas que con la Pinto son muy, muy positivas. Primero, ya se pone en velocidad a la altura de Gasly. Segundo, ha ganado un poquito de autoridad porque le hicieron caso llevando el coche a una configuración parecida, porque no puede ser exactamente igual a la de Imola, que también lo usaron para Gasly. Y tercero, que lleva desde Imola, que tuvo el accidente, no lleva sin tocar un coche todas las carreras. Eso también era una duda que podía haber, que venía con el tema del año pasado. Ahora ya está adquiriendo experiencia, está más firme, tiene velocidad, tiene mucho ritmo, siempre tuvo ritmo, que el año pasado con Williams era impresionante el ritmo que tenía. Este coche en Lombard se veía que se movía realmente, y con este coche vas en el filo de la navaja constantemente, y así que yo creo que es meritorio para él y puede confiar en que cuando regrese andará muy bien. Ahora ya tiene confianza y el coche se lo están poniendo como a él le gusta. Buen regreso a casa, Orlando. Un abrazo. Profundizaremos el análisis en nuestros streaming cada día de la Semana de Campeones. Abrazo. Hasta pronto. Adiós. Bueno, tiene que aclarar esto de las copas, ¿no, Orlando? Encima dijo medio vaso lleno, medio vaso vacío. Se ve que tiene el tema del fin de semana, ¿no? Es una figura que ha hecho a lo mejor ante el poco descanso, ¿no? Sí. Orlando. Ustedes que la siguen fielmente todo el año, dos respuestas para dos astros de la Fórmula 1. Verstappen confirmó ya dónde sigue y Hamilton con una despiadada autocrítica antes del Gran Premio. Muy fuerte contra él, ¿no, Lonchi? Así es. Quería ver la maniobra que vimos recién en pantalla mientras hablaba Orlando. Hamilton, lo que es la capacidad de los pilotos, vio que lo podía llegar a tocar Verstappen y cómo se tira para afuera para evitar el contacto. Cómo tienen, digamos, una visión 360 grados de lo que pasa alrededor, ¿no? Bueno, yo digo, ¿sí? ¿Habrá sido autocrítica o habrá sido algo irónico? Solamente él lo sabe, ¿no? Cosa. Porque dijo, bueno, como diciendo, no sirve el piloto. Obviamente que... Busquen otro. Busquen otro. Sí, van a tener que buscar van a encontrar otro y el otro 12. Van a encontrar otro como yo. Y bueno, acá entramos ya en lo que es la política de Ferrari, le preferencia por Leclerc. O sea, digamos, algo está pasando internamente. Creo que este es el mensaje. Algo está pasando internamente que no lo dejan conforme. Y Max, yo digo que, bueno, dijo, este año no vamos a volver a ganar, pero también seguramente estarán muy felices del posicionamiento de la familia Verstappen dentro del grupo Red Bull. Lo contaba Orlando Ríos, en el lugar donde sentaba Christian Horner habitualmente en el Hospitality, se sentó este fin de semana Max Verstappen, como diciendo, este lugar es mío, ¿no? Y esto tiene que ver con, yo creo que ha resignado en el futuro lo que puede ser logros deportivos por un posicionamiento económico y de poder dentro del equipo Red Bull, porque Toto Wolff muere por tenerlo dentro de Mercedes y se imagina lo que podría ser en el futuro Verstappen con Mercedes con el nuevo reglamento. Quedará Hamilton, se queda Hamilton en Ferrari, lo dijo, se queda Red Bull, en Red Bull se queda Verstappen. Verstappen es inteligente, yo creo que también sabedor que cuando quiera puede ir donde quiera, con el reglamento nuevo por ahí también es observar un poquito el panorama del 2026 y después elegir en 2027. Sí. La sensación es que Mercedes va a ser, digamos, el equipo dominante muy fuerte. Esto es la información que hay, ¿no? Pero es todo teoría por ahora. Pero bueno, es como cuando te dicen, no, Alpine va a mejorar con Mercedes. Decía Sergio Rinland, el reglamento anterior... ¿Quién me lo firma? Decía Sergio Rinland, el reglamento anterior fue un reglamento de unidades de potencia. Mercedes marcó la diferencia. Este fue más de chasis, termina teniendo un dominio, primero Red Bull y después McLaren, y volvemos a un reglamento de unidad de potencia y Mercedes tiene todo el potencial, ¿no? Lo que se confirma, sí, lo que mucha gente dijo el año pasado, tras la Copa de Constructores, que McLaren este año iba a hacer lo que está haciendo. Qué definición tenemos. Tremendo, será entre ellos dos. Bueno, se queda a probar la Fórmula 1, neumáticos en Hungría, y entre ellos va a estar Alpine entrenando martes y miércoles. Breve pausa y nos quedó la maniobra sin filtro Vega y algún detalle más de lo que viene, porque estaremos viajando a San Juan, corre el TC, la carrera especial del año.
Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Los amigos de Vega nos acompañan. Vega es la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega y los productores de Campeones han elegido esta serie de maniobras. A ver si coincidimos. A ver. Si hay oposición, díganlo, ¿eh? Relatores, comentarista, Galazo, Lonchi. La serie de la mañana, la que más agua tuvo en Oberá, y Facundo Chapurque había largado en el 7º puesto a este parcial y había llegado ya en contacto directo con el líder, en ese momento, Rodrigo Lugón. Duelo de cordobeses. A ver quién se quedaba con las 5 vueltas de reloj. Para golpe suelto, ¿no? Para Rodrigo Lugón. No se le soltó solo, ¿eh? No, por eso, digamos, si estamos hablando de consecuencias... Mirá cómo viene. No, viene como modo indio, como decimos siempre de Facundo, ¿no? Bajo el agua es un espectáculo verlo. Ahora es un crack manejando, pero no me gustaría tenerlo atrás si vengo corriendo un auto de carrera. Qué por bravo. eso, a ver, ahí está. Lo suelta y por eso no lo penalizan, ¿no? Claro. Sí. Exacto, porque la superación no es en esa maniobra. Recordamos viene muchas declaraciones de piloto que dice, viene Chapur, te empuja un poquito, te desestabiliza y te pasa. Estaba enojado Lugón, ¿no? Muchos rivales. Sí, estaba enojado. Fue el caso de Lugón este domingo, ¿no? Tiene motivo para que debes bajarte no muy feliz cuando te empujan así con este estado de la pista. Pero bueno, nadie podrá negar el aporte al espectáculo que significa el manejo, ¿no? De este extraordinario kartista. Fue campeón del mundo en karting, ¿no? Sí. Y bueno, cuando se complica cuando la pista... llega el TN y dicen, corre Chapur y Thiago Martínez, pago la entrada. Dicen, modo indio, ¿cómo es que le dicen? En modo indio. Claro, se pone modo indio y atajate. Fue una serie literalmente sin filtro, por eso. Sin filtro. Sí. Mató. Bueno, volvemos un poquitito con el tema Fórmula 1. Como contracara de esta situación y este momento de Alpine, se da un progreso de marcas, Andy, que han mejorado su rendimiento. Aston Martin está claramente más fuerte de lo que estaba hace 4 o 5 carreras. Una carrera. Claro, la última, la carrera anterior. Claro, pero la anterior, pero 2 carreras atrás, 3 había estado bien. O sea, pero han mejorado rendimiento y ahí están. Y cuando aparecen ellos, y está también más fuerte Racing Bull. Sauber. Es como que te van sacando diferencia y se te acumulan 17 autos lógicos adelante, ¿no? Sí, sí. Y ayer hubo casi contacto directo entre los dos compañeros de equipo. Sí. En un momento los escuchamos exclamar. No, y se agarraban todos la cabeza y se reían, ¿no? Dentro de McLaren se tiró Oscar Piastri, y para mí ahí tienen que haber habido algún, guarda en posiciones, ya no tiene sentido, pero Piastri se quejó en su momento de cuando hubo ese cambio de planes con Norris, como diciendo, ¿y ahora? O sea, con esto me va a ganar Norris. Sí. Cuando cambian la estrategia de Norris. Y le dan el dato de Leclerc y dice, yo corro contra Norris, dijo Piastri. Claro, es que más allá de que tengan libertad en pista, qué difícil determinar si no hay favoritismo por uno o por otro desde la interna del equipo en las estrategias, ¿no? Porque las carreras se van a definir por estrategias. Sí. 6-5 quedaron. Y qué lindo que se dé esta particularidad y este nivel de paridad. Por momentos uno, por momentos otros intercambiaban el viernes, el sábado, la primera posición por muy escaso margen. Y está bueno que se dé así porque un equipo dominante como es McLaren, si tuviera a uno escapado en rendimiento, pasaría lo que pasaba con Red Bull, por ejemplo, que ya sabías 7 fechas antes
antes, 6 fechas antes, que no podía escapársele a uno solo, a Verstappen el campeonato. Y atención, Jorge, porque Lando, cuando estaba perdiendo buena diferencia con Piastri, ha ganado 3 de las 4 últimas carreras. Sí, o sea, si vos mirás lo último... La foto de las últimas 4 carreras, Lando ganó 3 carreras y fue segundo en la otra, entonces... Se endureció. Sí. Porque tanto que lo se le adjudicaba que tenía cierta... debilidad en sus maniobras o en sus defensas, ¿no? Y está fuerte ahora, ¿no? Porque sí, ganó 3 de 4, en la otra salió segundo, así que va a haber pelea y eso es una buena señal, ¿no? Ojalá Ferrari recupere un poquitito más y permita que la otra marca que no ha ganado de las fuertes de la Fórmula 1 se mezcla ahí, pero ya han ganado 11 de 14, ¿no? La contundencia es enorme. Les cortaría las comunicaciones, basta. Me tienen cansados todos. ¿Algún detalle, chicos, de... lo que vamos a vivir el fin de semana? Transmitimos por Radio Continental, carrera especial, Pablo. 50 vueltas, larga la carrera. El orden de partida por sorteo, como se viene habitualmente llevando a cabo, en 3 de grupos, claro, de acuerdo a las posiciones del campeonato. Habrá que ver dónde está el corte, si en el puesto 17, 18, a ver quién se ve favorecido en esa circunstancia, y los 2 ingresos habituales, uno para cargar combustible y el otro para reemplazar los 2 neumáticos derechos. En principio habría 48 TC y 22 TC pista. Bien. Mira. Después hay espectáculo complementario con las fórmulas también corriendo, ¿no? Ahí es 48 es un número redondo, cortes de 16 en cada grupo para el sorteo. Exacto. Y saludamos al Turismo Carretera. 5 de agosto, mañana, el TC celebra 88 años de vida. Ninguna otra categoría en el mundo tiene tanto recorrido y tanta vigencia, ¿no? Porque no solo hablamos de historia, sino de presente. Para los quinielos, 88, entonces. Mañana. Sí, 88. Nos vamos, Está mañana en el aire Grandes Campeones. El análisis de la actividad, está legado de campeones, historia de campeones durante la semana. Y los días domingos, les recuerdo, 22:30, Claudio Leñani con el informativo de la señal Campeones News por el Garage. Con Mesa volvemos el próximo lunes, después de viajar a San Juan y transmitir por Continental todo lo que pase con el TC. Chau, gracias. Auspiciaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Ven a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés.